La patria potestad es uno de los derechos fundamentales en materia familiar, ya que considera el desarrollo de los niños y jóvenes menores de edad en ambientes benéficos, los cuales son fundamentales para un desarrollo pleno. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, así como el Código Civil de la Ciudad de México, establece gran diversidad de leyes, las cuales tienen como fin el establecimiento y regulación de los derechos familiares, así como de las necesidades que deben ser sustentadas por los padres, madres o tutores, con la finalidad de propiciar un ambiente familiar pleno, de respeto y libre de violencia. Patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones de los padres en relación con sus hijos menores de edad y con los bienes de los hijos. El Código Civil de la Ciudad de México, en su título octavo, denominado de la patria potestad, capítulo 1 nos dice: quienes detenten la patria potestad tienen la responsabilidad de relacionarse de manera armónica con sus hijos menores de edad. En el artículo 414 nos dice que la patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de hacerlo alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro. A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta la circunstancia del caso. Algunas veces los que tienen la patria potestad pasan a ser los abuelos. Artículo 414 dice: quienes ejercen la patria potestad deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones. 1. Procurar la seguridad física, psicológica y sexual. 2. Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico, así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares. 3. Realizar demostraciones afectivas con respeto y aceptación de estas por parte del menor. Y 4. Determinar limitantes y normas de conducta preservando el interés superior del menor. Para los efectos se entenderá como interés superior del menor la prioridad todos los derechos que a favor de las niñas y los niños reconozcan otras leyes y tratados aplicables. Artículo 423. Para quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo. Importante destacar que la facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica de los menores. Capítulo 2. De los efectos de la patria potestad respecto de los bienes del hijo. Artículo 425. Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen. Por lo tanto, tienen la obligación de dar cuenta de la administración de los bienes del hijo. Capítulo 3. De la pérdida, suspensión, limitación y terminación de la patria potestad. Artículo 443. La patria potestad se acaba 1. Con la muerte del que la ejerce y si no hay otra persona a quien recaiga. 2. Con la emancipación derivada del matrimonio. 3. Por la mayor edad del hijo. 4. Por el que le ejerza la patria potestad de un menor, lo entrega a una institución pública o privada de asistencia social legalmente constituida para ser dada en adopción. Artículo 447. La patria potestad se suspende 1. Por la incapacidad declarada jurídicamente o 2. Por la ausencia declarada en forma. Artículo 448. La patria potestad no es renunciable. Para aquellos a quienes corresponde ejercerla, pueden excusarse 1. Cuando tengan 60 años cumplidos o 2. Cuando por su mal estado habitual de salud no puedan atender debidamente su desempeño. Tutela. Se refiere al acto de cuidar o proteger. En este caso, la tutela puede suplir la patria potestad. Como tutor, se tiene la obligación de proteger los intereses personales, administrar los bienes y procurar el bienestar de los individuos que no puedan valerse por sí mismos, como lo son los mayores de edad discapacitados y los menores de edad que no se encuentran sujetos a una patria potestad. Por lo tanto, la tutela cumple la misión de representar a una persona incapacitada actuando en pro de sus intereses. Tipos de tutela. Capítulo 1 bis. Tutela cautelar. Artículo 469 bis. Toda persona capaz para otorgar testamento puede nombrar al tutor y sustitutos que deberán encargarse de su persona y patrimonio. 469 ter. Esos nombramientos solo podrán otorgarse ante el notario público y se harán constar en la escritura pública, siendo revocable en cualquier tiempo y momento. 469 quater. En la escritura pública se podrán contener expresamente las facultades u obligaciones a las que deberá sujetarse la administración del tutor. 469 quintus.
El tutor cautelar que se excuse de ejercer la tutela perderá todo derecho a lo que le hubiera dejado por testamento el incapaz. Capítulo 2 de la tutela testamentaria. El ascendiente que sobreviva tiene derecho, aunque fuere menor, de nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre quienes la ejerza, con inclusión del hijo póstumo. Excluye del ejercicio de la patria potestad a los ascendientes de ulteriores grados, y si estos ascendientes estuvieran incapacitados o ausentes, la tutela cesará cuando cese el impedimento o cuando se presenten los ascendientes, a no ser que el testador haya dispuesto expresamente que continúe la tutela, y el que en su testamento, aún sea menor no emancipado, deje bienes, puede nombrarle tutor solamente para la administración de los bienes. Si fueren varios los menores, puede nombrárseles un tutor común o conferírseles a distintas personas. Podrán ser tutores testamentarios las personas morales sin fines de lucro, y el ascendiente que ejerza la patria potestad de una persona que se encuentre afectada por una enfermedad crónica o incurable, podrá sin perder sus derechos designar un tutor y un curador para la persona. En ningún otro caso hay lugar a la tutela, y siempre que se nombren varios tutores, desempeñará la tutela el primer nombrado, a quien sustituirán los demás conforme a un orden, y esto no regirá cuando el testador haya establecido el orden de la tutela. Además de que deben observarse todas las reglas, limitaciones y condiciones puestas por el testador para la administración de la tutela, siempre y cuando no sean contrarias a las leyes. Y si faltara temporalmente el tutor testamentario, el juez proveerá del tutor interino. Además de que el adoptante que ejerza la patria potestad tendrá derecho a nombrar un tutor testamentario a su hijo adoptivo. Capítulo 3. Tutela legítima de los menores. Se da cuando no hay quien ejerza la patria potestad o por causa de divorcio. Corresponde a los hermanos, prefiriéndose a los que sean por ambas líneas o a los colaterales dentro del cuarto grado inclusive. El juez puede alterar este orden. Si hubiese varios parientes del mismo grado, el juez elegirá al que parezca más apto para el cargo. Pero si el menor hubiera cumplido los 16 años, él hará la elección. A falta de temporal del tutor legítimo se suplirá, además de que da lugar cuando no hay un tutor cautelar y cuando habiéndolo no pueda temporal o permanentemente ejercer el cargo y no hayan sido nombrados tutores sustitutos. Capítulo 4. Tutela legítima de los mayores de edad incapacitados. La tutela del cónyuge declarado en estado de interdicción corresponde legítima y forzosamente al otro cónyuge. Los hijos mayores de edad son tutores legítimos del padre o madre solteros. Cuando haya 2 o más hijos, el juez elegirá el que es más apto para el cargo. Los padres son tutores de sus hijos solteros cuando estos no tengan hijos que puedan desempeñar la tutela. Y a falta de un tutor testamentario y de persona que deba desempeñar la tutela, se le llamará a los abuelos, hermanos o demás colaterales. Además de que el tutor incapacitado que tenga hijos menores bajo su patria potestad será también tutor de ellos. Capítulo 5. Tutela de los menores en situación de desamparo. La ley los coloca bajo la tutela de la institución autorizada que los haya acogido. Se le conoce como expósito al menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la ley están obligados a su custodia y no puedan determinar su origen. Y se le conoce por abandono cuando se conoce el origen del menor de edad. El acogimiento tiene por objeto la protección inmediata del menor. Si éste tiene bienes, el juez decidirá sobre la administración de los mismos. En todos los casos, quien haya acogido un menor deberá dar aviso al Ministerio Público dentro de las próximas 48 horas y, después de dar las diligencias necesarias, lo pondrán bajo el cuidado y atención del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. Este sistema será el encargado del bienestar del menor. Capítulo 6. Tutela dativa. Da lugar cuando no hay tutor cautelar, testamentario ni persona que tenga la tutela legítima y cuando habiéndola no pueda temporal o permanentemente ejercer el cargo. Este tutor podrá ser asignado por el menor de 16 años, siempre y cuando el juez de lo familiar esté de acuerdo o no. Para eso tendrá que oír el parecer del Consejo Local de Tutelas y al no aprobarse esta decisión, el juez de lo familiar tendrá que escoger entre las personas que figuren en la lista formada cada año por el Consejo Local de Tutelas, oyendo al Ministerio Público, quien debe cuidar de que quede comprobada la honorabilidad de la persona elegida para tutor. Para esto, el juez debe hacer un nombramiento oportuno del tutor
ya que los daños y perjuicios que sigan al menor serán responsabilidad de él. Siempre será dativa la tutela para asuntos judiciales del menor de edad emancipado. La custodia se entiende como el régimen que establece la convivencia y el cuidado de los padres con los hijos si estos se llegan a separar. Cuando los padres se encuentran en convivencia conyugal, no es necesario establecer algún régimen de guardia y custodia. En cambio, cuando los padres inician un proceso de separación o divorcio y existen hijos en común, se debe establecer un régimen para saber el periodo de tiempo con el que convivirán los hijos con cada progenitor o si solo tendrá convivencia con uno de los padres. Esta decisión se puede tomar por acuerdo entre los progenitores o por la autoridad judicial. Existen tres tipos de custodia. Primero, la custodia compartida, donde el régimen establece que la convivencia del hijo será de un 50% con cada progenitor. El reparto es de 6 meses al año con cada uno o una semana con cada uno, será lo que establezcan los propios progenitores, o en caso de desacuerdo lo decidirá el juez. El segundo es la custodia única o monoparental, donde el régimen establece la convivencia habitual del hijo con un solo progenitor durante el 100% de su tiempo. No obstante, cuando este régimen se establece, ya sea por acuerdo de los progenitores o por el juez, los niños tendrán establecido un régimen de visitas para el progenitor con el que no conviven. Y la última custodia es donde ningún progenitor se encarga del cuidado de los hijos y hace cargo una tercera persona, como pueden ser los abuelos o tíos. Las personas sujetas a todo esto pueden ser menores no emancipados, incapacitados durante la minoría de edad e incapacitados durante la mayoría de edad. Si es soltero, vive en compañía de los progenitores y esto la pueden ejercer aún. Lo estipulado en el Código Civil Federal de la Ciudad de México en el capítulo 2 comprende los alimentos como la comida, el vestido, la alimentación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte u profesión adecuados a su situación personal. Los alimentos serán dados de una manera recíproca, es decir, entre los cónyuges o concubinos, entre los padres e hijos y viceversa, así como entre el adoptante y el adoptado. Los alimentos se proporcionarán a las posibilidades del que debe darlos y a las posibilidades del que debe recibirlos. En caso de que exista una pensión y un deudor alimentista determinado por un convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento equivalente al aumento porcentual del salario mínimo vigente, a menos que el deudor no cuente con esas capacidades y se recurra a realizar ajustes, que en caso de no cumplirse, un juez de lo familiar puede actuar dictando las medidas necesarias para que se cubran esas necesidades no dadas en el tiempo desde la separación. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. En cuanto al aseguramiento de los alimentos, esto puede consistir en hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra forma de garantía suficiente a juicio que determine un juez, y lo puede pedir el acreedor alimentario, el ascendiente que tenga bajo su patria potestad, el tutor, los hermanos o parientes dentro del 4º grado, el Ministerio Público o en su defecto un tutor interino. Cesa la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla, cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos en caso de injuria, cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, o si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de este por causas injustificables. Se puede decir que la emancipación es una manera para que los niños se hagan legalmente adultos antes de cumplir los 18 años de edad. Una vez que un niño esté emancipado, sus padres ya no tendrán custodia ni control sobre ellos. En general, la emancipación es permanente. Sin embargo, el Código Civil de la Ciudad de México nos dice, en el título 10 de la emancipación y de la mayor edad, capítulo 1 de la emancipación, en el artículo 641, donde el matrimonio del menor de 18 años produce de derecho a la emancipación. Aunque este matrimonio se disuelva, el cónyuge emancipado que sea menor no recaerá en la patria potestad. En el artículo 643, el emancipado tendrá la libre administración de sus bienes, pero siempre necesitará durante su menor edad de dos cosas. 1. De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces, y 2. De un tutor para negocios judiciales. Como se vio a lo largo de la investigación, la patria potestad tiene regulaciones y considera derechos fundamentales que deben ser respetados conforme lo enmarca la ley, la cual tiene como intrínseco fin el desarrollo pleno de los niños y jóvenes,
para que estos ejerzan su papel social basado en la sana convivencia y el respeto. Conocer los derechos familiares es fundamental para velar por su cumplimiento, ya sea en un contexto propio o en una situación externa, ya que la familia es una realidad social la cual debe contar con valores fundamentales que propicien el desarrollo pleno. Como conclusión, es muy importante conocer el entorno teórico de la patria potestad y es nuestra obligación exigir su cumplimiento en el entorno social.